Ahora con el doctor César Mario Gutiérrez Priego. Él es abogado especialista en Derecho Penal Militar y Seguridad Nacional. César Mario Gutiérrez, muchas gracias por recibir la llamada. ¿Cómo estás, Oscar Mario? Un placer saludarte como siempre. Oye, bueno, pues el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informa hoy que acudió ante la Fiscalía General de la República luego de que fuera citado por las acusaciones de Estados Unidos en su contra. Y en un mensaje en redes sociales, pues aseguró que con la frente en alto no dejará de luchar porque la verdad prevalezca. La verdad es que si esta aparece y se comprueba, pues este señor se va a podrir en la cárcel, ¿no? Pero bueno, tu opinión, César Mario Gutiérrez. Mira, Oscar Mario, yo creo que por fin estamos viendo lo que queríamos, que la Fiscalía General de la República los llamara a declarar a todas estas personas que han sido solicitadas para ser detenidas y posteriormente solicitaron una orden de extradición. Y me parece que pues, el máximo órgano investigador de nuestro país, que es la Fiscalía General de la República, quien ya inició una carpeta de investigación por estos hechos, como lo señaló el vicefiscal, pues necesita tener los datos de prueba para saber y hacer una investigación seria, profesional e independiente para ver si existen indicios. Y si esos indicios existen, entonces sí, ejercer acción penal en contra de este gobernador con licencia y de los funcionarios. Además, hay que recordar que la Fiscalía General de la República, independientemente de la carpeta de investigación que está investigando en este caso por estos hechos de colusión con el crimen organizado por parte de este gobernador con licencia y de 9 funcionarios más, tiene que dar eh, un informe técnico a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es quien va a determinar si cuando se realice la solicitud de extradición se concede o no se concede, dándole datos de una carpeta de investigación respecto a lo que haya investigado. Entonces creo que era lo mínimo que estábamos esperando desde hace poco más de un mes, cuando se tuvo conocimiento de la noticia, y el que hayan ido a declarar me parece que es el primer paso de lo que tiene que ser una investigación seria, profesional e independiente de la Fiscalía General de la República. Oye, César, te están preguntando, porque la presidenta todo el tiempo dice pruebas, pruebas, pruebas contra el gobernador de licencia, con este impresentable senadora moral de apellido Insunza, y los otros 8 señalados por las autoridades judiciales en Estados Unidos. ¿Crees que no sé cuántos días faltan para esos 60 que tienen las autoridades norteamericanas para enviar más pruebas? Pero ¿tú tienes idea cómo van y cuánto falta? Y si van a presentar pues más datos para fortalecer la investigación, César. Tengo entendido que los 60 días precluyen el 30 de junio. Eso es lo que tengo Todavía faltan entendido, de muchos. acuerdo a la Sí. información oficial. Pero realmente es muy poco tiempo, Oscar Mario. Hay que recordar algo. Cuando la presidenta pide pruebas es en cuanto al estándar mínimo probatorio que nosotros estamos en México. Hay que entender que en México, por ejemplo, una detención, a menos de que hayas cometido un delito en flagrancia, no existe como tal. Tendrá que ser una orden de aprehensión y tendrá que ser ante un juez de control especializado que tuviera conocimiento sobre los hechos que se están imputando en los Estados Unidos. Y lo que tú sí tienes que enviar es un estándar mínimo probatorio de que existen indicios de que se haya cometido ese delito. A eso es a lo que yo entiendo que se refieren cuando se solicitan pruebas. Obviamente no se está pidiendo que manden todas las pruebas que tengan, a lo mejor para desahogar en un juicio, porque eso sería ya después de que una persona sea juzgada, y si se encuentra que es culpable, pues obviamente eso ya demuestra la culpabilidad. Aquí en México tenemos un estándar mínimo. Ese estándar mínimo es, tenemos estos indicios. Los indicios son que efectivamente tenemos la declaración de tal líder criminal, el cual obviamente ya se convirtió en testigo colaborador y el cual lo corrobora con estos audios, videos, testimoniales, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo entendido, de acuerdo a la información que ha dado la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no ha existido esas pruebas que tienen estos 60 días para enviarlas y que son enviadas y analizadas por un juez o jueza de control, podría entonces sí conceder una orden de aprehensión para que sean detenidos y posteriormente autorizar la extradición que solicitaría el gobierno de los Estados Unidos.
Bueno, pero ¿qué más pruebas de las que ya existen con llamadas? Creo que hay un video también que van a presentar junto de la relación y el apoyo que le dieron los cárteles del narcotráfico en esta tercera ocasión que compite para gobernador y que lleva 3 años y que tiene al Estado, a su Estado, totalmente deshecho en lo económico, en lo político y en lo social, porque pues gobernó a esta entidad durante 3 años. ¿Qué necesitan para finalmente el gobierno mexicano ceda para su extradición y que sea pues cuestionado o investigado allá en Estados Unidos? El estándar mínimo de pruebas, mi querido Oscar Mario. Mira, es como si en México la Fiscalía General de la República en esta carpeta de investigación ya inició y de repente la Fiscalía General de la República tuviera estos supuestos videos o conversaciones telefónicas de las cuales haces mención que yo no tenía conocimiento, pero que sí se han mencionado en algunos medios de comunicación. Si esos datos de prueba existieran, fueran públicos, la Fiscalía General de la República incluso tendría elementos para solicitar una orden de aprehensión. El problema es que una es la cuestión política que se está viviendo y otra es la cuestión jurídica. Y en México tendemos a judicializar los problemas políticos y a politizar los problemas judiciales. Hablando estrictamente como abogado, quiero ser muy claro, a mí no me cae bien Rocha Moya. Yo no tengo un buen concepto de él como gobernador, me parece que es una persona arrogante, pero eso no significa que en realidad lo que se le impute pues existan o no las pruebas. Ese es el primer punto. En el segundo punto creo que hay que ser todavía más claros. A mí me encantaría ver a la Fiscalía General de la República que si existen elementos, hubiera ido y vaya en contra de los líderes criminales que en teoría apoyaron a estos personajes para que llegara a la gubernatura y que todos terminaran siendo procesados y sentenciados, porque los delitos cometieron en México y tendría que ser la máxima autoridad investigadora, en este caso en delitos del orden federal, como la Fiscalía General de la República, quien ejerce acción penal en contra de estas personas. No podemos dejar de lado que se ha politizado el tema, no podemos dejar de lado que ha salido, ¿no?, un sinnúmero de simpatizantes de Morena a defenderlo a rajatabla, y yo lo único que pido como abogado es que la Fiscalía General de la República cumpla con su obligación como órgano independiente de realizar una investigación seria y profesional. Y que si existen indicios, entonces sea la misma Fiscalía General de la República. Porque si no es una investigación seria, profesional y contundente, entonces siempre existirá la sospecha de si se está beneficiando a un político que estaba involucrado con criminales o en su defecto que no hayan realizado las investigaciones para proteger a un personaje que está ligado a un partido político. Me parece sumamente grave y por eso creo que tienen en estos momentos un asunto muy delicado en donde tienen que ser contundentes, ya sea para ejercer acción penal en su contra o en su momento señalar que los datos son falsos, tienen que ser sumamente contundentes y creo que no hay margen de error para que sean muy profesionales en cuanto a la investigación y muy claros en cuanto a la información que terminen dando a conocer públicamente. Oye, te escriben de Culiacán y dicen: César, he seguido tu trayectoria. Te lo iba a decir al final del programa, pero te lo digo ahorita. Vuelve a concursar para ministro de la Corte. Te lo están pidiendo, ¿eh? No, En no, esta yo elección. te agradezco mucho, Oscar Mario, pero no vamos a participar. Fue situación de una sola ocasión. Creo que hay mejores perfiles que el mío que pueden participar y que pueden hacer un buen trabajo dentro del Poder Judicial. Pues yo creo con toda objetividad que tú lo puedes hacer mejor. Pero bueno, ya es una decisión personal. Oye, pero te dicen, si crees que habres entregado a las autoridades de Estados Unidos el secretario, el tesorero de Sinaloa o secretario de Hacienda, como quieras llamar, y el de seguridad estén agregando a la carpeta de investigación de las autoridades judiciales norteamericanas para completar el expediente y pedir la extradición de estos 10 que están señalando que tienen nexos con el narco. Mira, es posible, ¿no? Dentro del sistema jurídico de los Estados Unidos, por supuesto que existe la posibilidad de que una persona que es imputada de haber cometido un delito
tenga la posibilidad de convertirse en testigo cooperante, ¿no? Obviamente, del Departamento de Justicia y de la Fiscalía de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, que puede ser una situación real. Pero también puede darse el caso, ¿no? De que estas personas, y te puedo hablar, por ejemplo, del caso del secretario de Seguridad, pues muy seguramente él informó a la Secretaría de la Defensa que había una imputación en su contra y que él fue y se presentó supuestamente para que sea investigado. También, y con todo respeto lo digo, pues por ahí leí una columna de un compañero periodista tuyo en donde, bueno, señaló que supuestamente había cruzado de México hacia los Estados Unidos con una cajita de zapatos y que llevaba ahí videos, USBs y grabaciones y etcétera, de casi todos los delitos que se han cometido en este país, lo cual, bueno, pues me parece periodismo de ficción, con todo respeto, ¿no? Lo que sí creo es que las autoridades de los Estados Unidos, al tener ellos un sistema jurídico distinto al mexicano, en donde tú puedes probar por medio de testigos cooperantes el que conspiraron, y esa palabra es importante, para cometer delitos, aunque no demuestres que los delitos se cometieron, tú ya puedes imputar un delito. En México existe la conspiración, pero se maneja de forma distinta, porque tiene que ser de forma reiterada y tienes que explicar cada uno de esos puntos que ellos cometieron conspirando, y por eso aquí le llamamos delincuencia organizada o asociación delictuosa, porque es cuando tres o más personas se juntan para en conjunto conspirar para cometer delitos y después explicas cuáles fueron los delitos que cometieron, ¿no? No podemos perder de lado que independientemente de que en este caso en específico está haciendo una imputación al gobernador con licencia de Sinaloa y a 9 funcionarios más, 2 de ellos que ya se entregaron a las autoridades de los Estados Unidos, confirmado por el mismo gobierno de México, pues es independiente a señalar que todo el gobierno de México, de todos los estados de la República y el gobierno federal, supuestamente son un narcopartido, cuando se ha demostrado con los operativos Enjambre que se han realizado en el Estado de México, en el Estado de Jalisco, en el Estado de Morelos, que hay políticos de todos los partidos, de Morena, del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del PT, hasta de partidos como redes sociales progresistas, que son partidos locales. Eso te demuestra también que existe una debilidad por parte de las instituciones en nuestro país, en especial en los municipios y tal vez en los estados también, que pues no les da certeza jurídica que la gente puede ejercer su voto libre porque las estructuras criminales han podido cooptar a políticos y a ciertas regiones del país para poder acceder al poder. Eso me parece que es preocupante, pero es un problema institucional que tenemos como país. Y ahí es donde yo sí creo que en lugar de que estén utilizando la parte de la narrativa política que tiene que ver con una cuestión de carácter político, mejor las diferentes fuerzas políticas se deberían de juntar para crear los mecanismos y evitar que sean, por supuesto, los criminales quienes terminan tomando control de municipios y de regiones del país. Eso me parece que debería de estar ahorita en el tema político y no estar utilizando el ataque de narcopresidenta, narcopresidente, narcopartido, porque entonces todos los partidos serían narcos, porque de todos los partidos ha habido detenidos y acusados de narcotráfico. Eso es una lógica jurídica. Lo que tú señalas es importantísimo porque el gobierno federal dice, no, a ver, esto no fue durante los últimos 7 años que llega la 4T al Poder Ejecutivo, sino de muchos años atrás, y se justifican diciendo, pues todo sigue igual y nosotros sí estamos combatiendo este flagelo que tanto ha lastimado a México. Dicen, siempre existe, lo que tú decías, ¿no? Siempre ha existido, así es que no es nuevo, y ahora sí estamos tratando de pues hacer algo para recuperar el ambiente de seguridad. Yo creo que sí hay una estrategia nueva de la presidenta diferente diferente a la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero no se vale justificar lo que estamos viviendo, que es un ambiente pues muy serio y muy delicado, diciendo que lleva pues muchos años como uno de los cáncer que padece este país, ¿no? Sí, pero hay que recordar algo y me parece que hay que ser muy claro. Si tú quieres hacer un análisis real y directo, en este momento la presidencia de la República podría salir y decir, perdón, pero ahorita nosotros en este año y medio hemos dado los mejores resultados en contra del crimen organizado, de las organizaciones criminales,
Los mejores resultados de los últimos 40 años es cuando más drogas se ha decomisado, cuando más detenidos han existido, donde más hemos ido en contra de las estructuras del crimen organizado, pero sería no reconocer que tenemos una historia en el país. Por eso es importante reconocer. Nosotros tenemos un problema estructural de las instituciones en nuestro país. Nosotros incluso tenemos un problema de que no se invirtió en seguridad pública. Hubo ocurrencias cuando se creó la Policía Federal, hubo ocurrencias cuando se creó la Agencia Federal de Investigaciones, que a lo mejor tenían sentido en su momento, pero que cuando empezaron a crecer las instituciones al no tener un servicio civil de carrera, pues terminaron fracasando y la corrupción tuvo mucho que ver. ¿Por qué no tenemos ese problema estructural en el ejército mexicano o en la Armada de México? Porque como ahí sí tienes un servicio de carrera que tiene que ver con la estructura militar, pues por supuesto que no importa que haya alguna manzana podrida, de todas maneras la institución sigue creciendo. Eso me parece que es importante reconocerlo. Y el que no quiera reconocer que se está haciendo un trabajo con inteligencia, con intercambio de información, donde vemos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, al Gabinete de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando vemos que tenemos ya la Guardia Nacional, que forma parte de una Comandancia General de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, la UIF, incluso la Fiscalía General de la República, yendo de la mano de estos operativos y que terminan en vinculaciones a proceso, pues es no reconocer que realmente la estrategia de seguridad ha cambiado y que los resultados se están dando. Pero si no reconocemos que es un problema estructural que viene desde hace más de 70 años, pues entonces estamos condenados al fracaso, porque hay que recordar que muchos de estos grupos criminales tienen base social y que muchos de estos criminales lo que hacen es que con esta base social, hemos visto, por ejemplo, la Choquiza, lo que hacen en Ecatepec, que llegan y se manejan como un sindicato, como una asociación civil, y que en realidad lo que están haciendo es pertenecer al crimen organizado y utilizar las estructuras no gubernamentales para terminar incrustándose en las sí gubernamentales y entonces ante los ojos de la gente ser legales, pero en realidad es un grupo criminal. Y eso es lo que se debe de evitar que suceda también en los partidos políticos. Pero aquí es todos los partidos políticos, porque no hay un solo partido político que nos pueda decir que no se ha acusado a alguno de sus miembros o a alguno de sus gobernantes, que llegó por sus siglas, de que haya trabajado con algún grupo criminal. Entonces, por eso también me parece importante que todos aquellos legisladores que salen a criticar y utilizar la parte política para sacar beneficios, ya sea a favor o en contra del gobierno, pues también entiendan la responsabilidad que ellos tienen, que el marco jurídico que tenemos en México sigue generando problemas para la investigación y persecución de los delitos. Y esa es una realidad. ¿Cuánto tiempo no se invirtió en policías? Con todo respeto, Oscar Mario. Nosotros sabemos que durante más de 30 años no se invirtió y los pocos que querían invertir, lo que terminaban haciendo, como eran periodos de tiempo muy cortos, 3 años en un municipio, 6 años en un gobierno, terminaban comprando mejor certificaciones a diferentes organizaciones que eran quienes calificaban el desempeño. Entonces de repente veías que había lugares como Guanajuato donde el crimen organizado estaba desbordado, pero salían calificados como de los mejores estados del país. Y eso también fue una simulación y nadie dijo nada. Entonces, si no entendemos cuál es la problemática que nosotros tenemos de nuestra historia, pues vamos a estar condenados al fracaso, ¿no? Oye, te preguntan, tenemos 4 minutos, mi querido César. Entonces, por todo lo que dices, es probable que estos 10, dice imputados, no están imputados todavía, señalados por las autoridades de Estados Unidos, se salgan con la suya y sigan viviendo en la inmunidad y en la impunidad. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que es tan alta la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la República que si hay cualquier duda que se pudiese dar después de realizar una investigación seria, profesional, independiente, me parece que si no hay indicios, tiene que salir a decirlo públicamente y demostrar que no existen los delitos que están imputando. Pero en caso contrario, que sí existan los delitos, tiene que ser todo el peso del Estado mexicano en contra de estos funcionarios. Por una simple y sencilla razón, mi querido Oscar Mario. Nadie puede negar que existe la violencia en el estado de Sinaloa, que esa violencia es generada por los criminales y los grupos criminales, y que si las autoridades iban de la mano con ellos, entonces ellos también son criminales. Y también tenemos que reconocer que toda esta violencia se dio porque se rompieron pactos cuando secuestraron a Ismael El Mayo Zambada. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber por qué
pues obviamente se sabe que uno de los hijos, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, es quien lo secuestra. Y que además se cree que hubo intervención de agencias de los Estados Unidos que participaron. Eso, por supuesto, que iba más allá de tener un líder criminal, era generar una cuestión de rompimiento para ir en contra de un cártel. Y que incluso Ismael El Mayo Zambada menciona en una carta que el gobernador del estado en ese momento, Rubén Rocha Moya, lo había citado. Eso me parece que es un punto importante porque desde ahí debió haberse iniciado una carpeta de investigación y que tiene que ser la Fiscalía General de la República con datos de pruebas suficientes para decir hubo o no hubo delitos, porque incluso creo que la credibilidad de la Fiscalía General de la República está en juego en esta investigación. Por eso yo espero que todos aquellos que hayan cometido delitos terminen siendo procesados, juzgados, sentenciados, porque se juegan, obviamente, la credibilidad que tiene la Fiscalía General de la República. ¿Tu pronóstico cuál sería? Tenemos un minuto. Yo en lo personal, Oscar Mario, creo que vamos a ver a procesados, creo que hay delitos que se han cometido, me parece que se necesitan los datos de prueba, no te puedo decir todavía quiénes, pero sí creo que vamos a ver personas que se van a solicitar órdenes de aprehensión y que van a ser juzgados en México. ¿Tú crees que también vayan por altos funcionarios del gobierno de la 4T que podrían ser también extraditados a la Unión Americana ante las autoridades judiciales? En otras palabras, Pues ya, exsecretarios de Estado si y hay compañía. alguna otra persona, exsecretario de Estados, hay que recordar que incluso el mismo director interino de la DEA ya señaló que va a haber imputaciones en contra de otros políticos mexicanos. Entonces sí es sumamente probable que tengamos conocimiento de algunas otras imputaciones y solicitudes de detención con fines de extradición. Sí lo creo probable. César, un abrazo y siempre gracias. Al contrario, un placer como siempre, Oscar Mario. Que pases buena tarde. Gracias, César Gutiérrez. Vamos a una pausa y seguimos.